Juan capítulo 8 versículos del 21 al 30. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a estudiar nuestra Biblia el día de hoy. Vamos a continuar con el libro de Juan. Nos quedamos en el versículo 20 en el audio pasado. Dice mi Biblia, que es la misma de ustedes, la nueva versión, la Reina Valera. A donde voy yo, nosotros no podéis venir. Veamos de qué se trata el estudio de hoy. Vámonos a nuestra Biblia, a Juan, capítulo 8. Lo estoy buscando yo también. Juan, capítulo 8 y el versículo, pues como ya les dije, el 21. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Juan inicia el versículo con un otra vez, lo que confirma que Jesús ya ha expresado esto con anterioridad. Les avisó que llegará un momento en el que cuando lo busquen no lo hallarán, porque lo buscarán con criterios equivocados. Ese es el detalle, es una de las cosas por las cuales no lo van a hallar. Acuérdate que la gran mayoría le seguían con un propósito, a ver si lo cachaban, si faltaba la ley, o solo porque les hacía milagros como lo que vimos, ¿no? De la comida, de la alimentación a más de 5,000 personas. Y bueno, un sinfín de cosas que vemos que tenían otro interés la gente al buscar a Jesús. Pero el versículo continúa diciendo, ¿acaso se matará? En el 22 dice eso. En el pueblo judío, el atentar contra tu propia vida era como la cosa más grave que podías hacer. Ahora, desafortunadamente, hay mucha gente que llega a ese extremo por la sed almática que tiene, por la falta de Dios en su vida, porque pues no hay nada que llene el vacío de un corazón más que la presencia de Dios. Como hemos visto, puedes tener muchas cosas materiales, pero no te llenan, no te sacian. Lo primordial es tener la presencia de Dios en ti, en tu vida, en tus sueños, en tus anhelos, para que entonces podamos soportar las tribulaciones que vivimos en este mundo. Entonces ellos no lograban entender que Jesús estaba hablando de que Él regresaría al Padre. Esta gente no entiende y traen todo a la vista humana, ¿no? Jesús les dice, a donde yo voy no podrán ir. Jesús les dice esto con una conjugación específica. Mira, si lo leemos, dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir. No podéis, no pueden ir. El verbo está en presente. O sea que en ese momento o al instante o en el tiempo en el que Jesús se iba a ir con Cristo, con Dios, no podían seguirle porque era necesario primero que Él, Jesucristo, padeciera como el Cordero al que Él había sido enviado ser, para entonces ser aceptos por Dios por medio de ese sacrificio para que nos tenga en su gloria. De otra forma, nadie puede entrar al reino de los cielos. No hay manera de que alguien entre al reino de los cielos sin antes haber aceptado a Cristo como su Salvador. Ahora, si me estamos hablando de gente adulta, de gente, que ya tiene raciocinio, ¿verdad? No te voy a decir que un bebé no entra al reino de los cielos, pues si no tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Nace con una naturaleza pecaminosa porque somos hijos de Adán, eso es cierto. Pero ya cuando el hombre tiene conciencia de lo bueno y de lo malo, ahí es en donde se tiene que tomar una decisión. Dice el versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Jesús les aclara el por qué, dándoles un panorama más amplio, o sea, les dice, yo me voy a ir porque no soy de este mundo, yo pertenezco arriba, ustedes pertenecen aquí abajo, pero yo soy de arriba, o sea, está enmarcándoles que ellos eran terrenales, que nosotros somos terrenales, mientras que Jesús no pertenecía a este mundo. Sí nació aquí con un propósito, claro, pero nunca perteneció al mundo, nunca perteneció a la tierra. Todos nosotros nacemos para vivir, reproducirnos, formar una familia, dejar legados, pueden ser materiales, morales o espirituales. O sea, es decir, la muerte viene y nos irrumpe en cualquier hora, porque nadie de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Eso sí, nos llega a todos, pero rompe con nuestros proyectos de vida y con la planeación que ya teníamos, porque como te digo, nadie sabíamos cuándo llegaría la muerte o llegará la muerte. A comparación de Cristo, Él nació para morir. Desde el principio, cuando Él nació, pues hemos estado viendo que fue perseguido para que lo mataran en diferentes ocasiones, pero el ángel de Dios siempre guardó de Él, siempre estuvo en contacto con sus padres para decirles a dónde se debía de mover, para asegurar que su vida estuviera íntegra hasta el momento de su muerte, porque Él tenía un tiempo de muerte y Él sí lo conocía, no nosotros, no como nosotros. Y bueno, les aclara que no soy de este mundo y mi hora está cerca, o sea, les está avisando, ya falta poco para que yo me vaya. Dice el versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En este versículo vuelve a confirmar lo que ya había dicho en el versículo 21. En su pecado moriréis, porque su búsqueda hacia Él era con un interés meramente material. Y es que lo que ellos y nosotros necesitamos de Jesús no es solo un beneficio físico. ¿Recuerdan lo que leímos cuando vimos que busca primero el reino de Dios y todo lo demás será venido por añadidura? Es decir, si tú buscas primero tener una relación con Dios directamente, Él se va a encargar de tu comida, de tu vestido, de tu calzado y de todas las cosas que siempre estamos afanados persiguiendo, ¿no? Bueno, aquí ya lo hemos visto muchas veces y entonces Jesús lo que les está diciendo, ya no necesitas esas cosas físicas, me necesitas a mí, mi presencia en su vida. Ellos debían arrepentirse. De lo contrario, Jesús les informa, les confirma y les predice muy claramente que morirán. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, dando como consecuencia una muerte almática y eternamente. ¿Recuerdas que el pecado o la muerte eterna es la separación eterna de nuestro ser con la presencia de Dios? Entonces Jesús quiere que nosotros no tengamos eso. Mira lo que dice Romanos 6:23. Ya nosotros ya habíamos visto en alguna ocasión, uh, este versículo. Romanos, estoy en una página incorrecta. Perdón. Romanos 6:23. Súper conocido. Ya lo hemos leído varias veces. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como ya lo habíamos leído antes, pues el pecado nos separa de Dios. Y este versículo nos menciona dos invaluables beneficios. Beneficios que obtenemos al arrepentirnos de nuestro pecado, es obvio. El primero de ellos es la dádiva de Dios. ¿Qué es la dádiva de Dios? O sea, el regalo de Dios. Lo que Dios nos ofrece es a Jesús y todo lo que Él representa, que hemos estado viendo que es luz, gozo, paz,
esperanza, satisfacción, contentamiento y bueno, un innumerable de cosas que nos beneficia la presencia de Dios en nuestra vida. Y la segunda es la vida eterna. Lo que hablamos, lo que Jesús está diciendo en el verso 21 y 24, nos lo viene diciendo desde el principio, desde el primer capítulo de este libro de Juan, que Él vino a ser la luz de este mundo, que Él vino a salvar a este mundo, que Él vino a unir a este mundo nuevamente con Dios, porque el pecado había hecho una ruptura totalmente. Ya lo que el pueblo hebreo estaba haciendo no era suficiente, ya los sacrificios que ellos estaban haciendo, ya Dios ya no los quería, ya no le interesaba porque ya no eran de corazón. Y les dice, lo que les había dicho, ya en el versículo 24, 8:24, mira, te lo voy a leer en otra versión. En la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. En la versión, en la nuestra, en la que estamos manejando, en la Reina Valera 1960, pareciera que la frase yo soy está incompleta. Pero no, todo lo contrario, no es así, porque yo soy es el nombre completo de Dios. Vamos a verlo en Éxodo 3. Tu libro de Éxodo está en el Antiguo Testamento. Es como el segundo libro de tu Biblia. Y vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13 para que tengamos un poquito más claro. Fíjate que en este capítulo, Moisés, del que ya te he hablado muchas veces o les he platicado muchas veces o en otros audios, que era la persona encargada de que Dios había designado para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud que tenía, y utiliza a este hombre que se llama Moisés. Bueno, en este capítulo vemos esta historia en donde él se le presenta a Moisés y Moisés le dice, ¿estás seguro que quieres que yo vaya? Pero es que yo soy tartamudo, yo no puedo. Y bueno, le pone en fin de preguntas y de pretextos y termina diciéndole, bueno, que tú quieres que yo vaya, pero ¿y qué les voy a decir? ¿Quién les dijo que me envió? Y entonces aquí tenemos la respuesta de Jehová Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? O sea, Moisés, es que la historia de Moisés es muy bonita. Moisés viene de vivir del lado de los egipcios, del lado del lado contrario. Aunque él era hebreo, terminó en el castillo, por así decirlo, de los príncipes egipcios. Dios cuidó de él porque en ese entonces iban a matar a todos los bebés. Entonces Dios cuidó de él y llegó a ser parte del reinado del faraón. Vamos a hacer un audio para contarte la historia de Moisés más específicamente. Te prometo que el siguiente audio va a ser ese para que sepamos bien claramente quién es Moisés. Pero bueno, entonces, pues él prácticamente tenía toda su vida siendo como egipcio, aunque él no era egipcio. Dios le llama y le dice, ok, ven acá, tú eres hebreo. Tú vas a librar a mi pueblo de las manos de los egipcios. Y entonces él le dice, ok, sí, tú cómo no, yo voy a llegar y les voy a decir, ay, ¿qué creen? Que el Dios de los hebreos me envía, ¿no? A mí, que toda mi vida he sido egipcio, ahora soy hebreo y voy a ir. ¿Y quién les voy a decir que me envían? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Porque él no sabía nada. Él no conocía nada del pueblo hebreo. Él estaba acostumbrado a adorar a las imágenes que habían porque él había crecido en ese lugar.
Entonces, en el versículo 14, Dios le da la respuesta y le dice Dios a Moisés: yo soy el que soy. Mi Biblia tiene esas palabras en mayúsculas. No sé si tu Biblia también lo tenga. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado. Para el pueblo de Israel, el yo soy sabían perfectamente que era el nombre del Dios eterno. Es más, se le mencionaba como el yo soy eterno, el gran yo soy. Entonces, si alguien decía el gran yo soy, sabían perfectamente de quién estaban hablando. Entonces, un hombre que sí había nacido hebreo, pero había crecido en el pueblo egipcio, del lado contrario, por así decir, de los enemigos, viene y les dice que creen que su Dios me ha enviado. Y pues, ¿quién es nuestro Dios? A ver, dinos quién es nuestro Dios. Entonces, él tenía que decir esto: el gran yo soy es el que me ha enviado. Esto marcaba la diferencia. Y bueno, regresando a nuestro libro de Hechos, esto era revolucionario para ellos, totalmente. Oh, pero te iba a leer también el versículo 15. Dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. ¿Cuál? Pues el que ya leímos: el gran yo soy, o yo soy el que soy. Ese es el nombre, esa es la traducción del hebreo al español, ¿no? Que tenemos en nuestras Biblias. Entonces, como te digo, esto era revolucionario para ellos. Y cuando Jesús se atreve y dice: yo soy, pareciera a nuestra vista pues que está incompleto, pero no. Acuérdate que Jesús estaba en la sinagoga, en el templo de ellos, todo alrededor, bajaba de Judá a Israel, o al revés, de Israel a Judá. En un contexto tenemos que ponernos para entender y tener mayor comprensión en el contexto hebreo, en lo que ellos estaban viviendo en esa época, en esa etapa, y lo que Jesús hablaba era hebreo. Es como cuando llegamos a México y tenemos expresiones muy nuestras y le decimos a los hijos: ¿quieres una gordita? Este, para que te comas tu quesito, ya entendemos que es una tortilla, ¿no? Te voy a dar cuántas gordas te comiste. O sea, es un contexto hispano, es un contexto de nuestras raíces. Asimismo, Jesús les está hablando con un contexto de sus propias raíces. Hasta que ustedes no crean que yo soy, entonces van a creer o van a tener vida eterna o no van a morir. Jesús les está diciendo que Él es ese Dios, Dios mismo, lo que para ellos es una blasfemia. Acuérdate, porque para ellos Jesús no podía ser ese Mesías, por un lado le reconocían, porque algunos se atrevían hasta a decirle rabí. ¿Te acuerdas cuando Nicodemo lo va a buscar de noche y le dice: rabí, sabemos que vienes de parte de Dios, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer? La palabra rabí es maestro, y no cualquiera era maestro. Ahora cualquiera de nosotros decimos: pues yo soy maestra, ¿no? Yo te voy a enseñar. No, el ser maestro era que venían desde chiquititos y era a lo único que se dedicaban. Ese era un rabí, no cualquiera podía tener ese privilegio o ese nombramiento. Entonces, por un lado reconocían que sí era rabí, pero el entorno en el que él se movía y el entorno en el que él había nacido y el que él no apoyara las leyes humanas que ellos habían puesto, porque todo esto, la gran mayoría eran leyes humanas, leyes para los ojos de la gente. Y cuando Jesús venía y les decía: eso que tú estás haciendo está fuera de lugar, porque lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. Lo externo no es necesario, porque Dios, el Padre, conoce lo que hay adentro. A ellos no les agrada, a ellos no les gusta, porque ellos querían un Mesías empoderado que viniera a rescatarlos de la esclavitud que estaban viviendo bajo el pueblo romano.
Pero Jesús no vino a eso, a esa esclavitud, no, él lo que quería era romper con la esclavitud almática, romper con la esclavitud del pecado, romper con lo que los alejaba de Dios Padre. Eso era lo que había venido a hacer Jesús. Y pues para ellos esto les representaba una blasfemia total. Pero a nosotros nos queda clara su deidad y su eternidad. Desde el principio que empezamos a leer Juan, lo vimos. Y bueno, regresemos a nuestra lectura del capítulo 8 de Juan. Decimos en el 25, entonces ellos le dijeron, ¿tú quién eres? Y entonces Jesús les dijo, lo que les he dicho desde el principio. O sea, ellos dicen, ¿tú quién eres? Pero es ¿y tú qué te crees? O sea, ¿cómo te atreves? Porque acuérdate que frases antes había dicho, que mal estoy hablando español, perdón, había dicho, yo soy, y yo soy era Dios mismo, el gran yo soy, el nombre de Jehová Padre. Entonces, aquí le dicen, ¿y tú qué te crees? Y Jesús responde con todas las letras, pues, lo que ya te había dicho, lo que dije desde el principio. Jesús siempre declaró ser Dios. Y en este caso, el enviado de Dios para perdón de los pecados, la solución a ese rompimiento del que estamos hablando, de la relación directa con Dios Padre. ¿Por qué? Pues por el pecado. Jesús es el camino a Dios, es el único camino a Dios, la luz del mundo. Dice el versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que él les hablaba del Padre. Así que, algo así como que está diciendo en el versículo 26, decimos en español, yo tengo los pelos de la burra en la mano. O sea, yo tengo muchas cosas que decir de ustedes. Tengo mucho que hablar de ustedes, pero no vine a hacer eso. Yo vine a hacer lo que mi padre me dijo que hiciera. Y mi padre es verdadero, al igual que yo. Y la razón por la que estoy aquí es para rescatar al perdido, porque yo sí tengo ganas de decirles sus cositas, ¿verdad? Pero me aguanto porque a mí Jehová Dios no me mandó a eso, sino me mandó a acabar con esa ruptura de nuestro vínculo. Lo que Él me ha dicho y oí de Él. Esta frase la hemos estado viendo desde audios atrás. O sea, Jesús hace énfasis. Yo no vengo por mi propia cuenta. Aunque yo tengo los pelos de la burra en la mano y puedo decir muchas cosas de ustedes, no vengo a eso. Vengo a decir lo que he oído del Padre, que es verdadero. Y yo, pues yo soy verdadero también. Y aparte Jesús está diciendo desde arriba que él no es de este mundo. Él hace énfasis de dos mundos. Al terrenal, en el que pues habitamos nosotros y que Él también estaba y donde Él había nacido, y al espiritual, al cual Él pertenece, y al que Él desea que nosotros también pertenezcamos. ¿Cómo? Pues por medio de Él, por medio de su salvación, por medio de su nombre. Mira lo que dice Juan 17. Pues este mismo libro, pero vámonos al capítulo 17. Vamos a leer 2 versículos. Juan capítulo 17, versículos 16 y 17, para que entendamos un poquito más. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a leer estos versículos. Ahora en Primera de Juan. Aquí en el que acabamos de leer, Jesús le está pidiendo al Padre que nos santifique, que nos haga santos, que nos haga aceptos como Él es santo, para que estemos en la presencia de Dios. Pero vamos a ver lo que dice Primera de Juan.
Primera de Juan. Primera de Juan está más adelante, casi al término de tu Biblia. También lo escribió Juan. Esto también lo escribió Juan. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 15. Ya Jesús nos había dicho arriba, ¿no? Que Él nos santificaba. Y Él al santificarnos, entonces podemos tener parte con Él en el reino del cielo, en el otro mundo, en el mundo de arriba, que es de donde Él pertenece. Al creer en Cristo, ahora pertenecemos a su familia y tenemos parte con Él en el cielo, al mundo espiritual. El verso 27 decía que no entendían, y nosotros que hemos estado siguiendo de cerca la historia, sabemos que ellos venían con un ojo, ¿cómo se dice? De materialidad, de a ver, ¿qué me ofreces? A ver, ¿qué me das? ¿Te acuerdas que le decían, ok, Moisés nos dio el maná, ¿tú qué nos das? Y así mismo, muchas veces ellos le seguían y hemos visto que lo hacían solamente por su mero interés. Dice el versículo 15 de Juan, de Primera de Juan, capítulo 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oye, esto está muy fuerte. Vamos a leerlo en otra versión. Dice, no amen a este mundo, la NTV, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Está muy claro. ¿Y esto quién lo está diciendo? Pues Juan. Juan nos está exhortando. La recomendación es no amar lo de aquí. Simplemente, pues porque no pertenecemos aquí. Ya vimos arriba que en cuanto nosotros aceptamos a Cristo y el sacrificio que Él está haciendo, Él nos santifica. Eso es lo único que necesitamos para poder entrar al reino de Dios. Que el Señor Jesucristo nos santifique, que el Hijo, el sacrificio de Él sea suficiente o es suficiente para santificarnos. Y entonces nosotros ya no amar a este mundo, ¿por qué? Porque ya no pertenecemos a este mundo. Mira, Juan 8:28, vamos a regresarnos a nuestra lectura que teníamos. Perdón, es que estoy en Primera de Juan, me perdí. Vámonos a Juan normal, no cartas, sino libro. Ves que les venía diciendo Juan que ellos no entendían. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. No está incompleto lo que está diciendo aquí. Entonces se darán cuenta que yo soy el mismo que el Padre, que yo soy Dios, que yo soy ese eterno, que yo soy quien les ha amado desde el principio. Y sigue el versículo diciendo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Fíjate, la versión TLA, te la voy a leer, del versículo 28. La TLA es algo así como la traducción al lenguaje actual. Sí, eso es, la traducción al lenguaje actual. O sea, más para mí, ¿verdad? Más para mi época, dice. Por eso les dije, ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen en la cruz. O sea, hasta ese momento ustedes se van a dar cuenta. Prácticamente Jesús les está profetizando allí, les está anunciando, ustedes que me preguntan qué te crees o quién eres tú, no me van a reconocer sino hasta que me hayan colgado en la cruz. Y digo, para ser honestos, es como es como pasar de panzazo, ¿no? En la escuela que
perdiste la materia, perdón, estoy hablando muy mal, perdón. ¿Perdiste la materia? No, pasé con un 6. Fiu, me limpio el sudor de la frente, lo logré. Bueno, ya pasé de panzazo, pero ya la saqué, la pasé. Casi es lo que están diciendo aquí. Ustedes que tanto les he hablado, no me van a creer hasta que me tengan colgado. Hasta entonces me van a reconocer. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, dice el versículo, sino que solo digo lo que mi Padre me ha enseñado. Jesús siempre dijo, yo soy hijo de Dios, yo soy Dios mismo, yo soy la luz del mundo. Él nunca escondió lo que él estaba haciendo o lo que él era. Dice, hasta entonces me reconoceréis, y la frase yo soy, como te dije, pareciera que está incompleta, pero todo lo contrario. Ahora ya sabemos que esta expresión tenía mucho peso. Pues como ya lo vimos en Éxodo, en otras palabras, yo soy ese mismo Dios. Los dos somos uno mismo. En el versículo 29 nos dice que esto es, que no está Él solo, o sea, que Jesús no está solo. Regresémonos a nuestra versión original. Dice Jesús, es que yo no estoy solo. El que a mí me acompaña el que me envió, o sea, el mismo Padre. Y nos da una razón. Ahí te va. La puse hasta entre comillas, ¿eh? Porque yo hago lo que le agrada. Ah, está fuerte. Tomemos esto que dijo Jesús para nuestras vidas. Podemos decir que no lo hacemos. Oh, perdón por incluirte. Discúlpame, quizá las cosas sean diferentes en tu caso, pero en el mío así es, tristemente. No hago lo que a Él le agrada. Entonces, Jesús nos está diciendo, el Padre está conmigo. ¿Por qué? Porque hago lo que a Él le agrada. Si es que anhelamos que el Padre esté también con nosotros siempre, pues tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Mira, vamos a regresarnos otra vez a Juan, pero a la carta, Primera de Juan, en el mismo lugar donde estábamos, pero vamos a leer un poquito más adelante. Primera de Juan, el capítulo es el 2. Y los versículos, ya leímos el 15. Bueno, desde el 15, del 15 al 17 vamos a leer. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. ¿Sino de dónde? Sino de este mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando Jesús dice, yo no estoy solo, el Padre me acompaña porque hago su voluntad, porque hago lo que a Él le agrada, viene acompañado también de esto. Aunque el mundo pase, porque va a pasar, y sus deseos también pasen, el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya la tenemos librada, porque como lo hemos estado platicando, humanamente es imposible. Nosotros necesitamos que Jesús esté adherido a nosotros, integrado a nosotros, como cuando lo vimos con lo de la digestión, que se mete en nuestras moléculas, en nuestros átomos, en la parte más pequeña de nuestro ser, para poder hacer la voluntad de Dios, porque humanamente es imposible. La razón principal es que somos hijos de Adán. Nacimos con pecado. Venimos de una cadena de pecadores. Entonces no podemos nacer siendo santos. No hay forma. La única forma es que en cuanto tengamos conciencia, aceptemos el sacrificio de Jesús para que entonces, como Él oró en Juan 17, santifícalos como a mí. ¿Para qué? Para poder estar con el Padre.
Y bueno, Juan nos exhorta otra vez a no amar este mundo, porque nada de lo que en él hay o nada de lo que el mundo nos ofrece, pues viene de Dios. Y es verdad, porque no te llena. Mira, vamos a ponerlo como matemáticamente, o sea, hagamos a un lado tantito lo espiritual. A las que nos gustan los zapatos, vemos unos zapatos y decimos, wow, esos son los zapatos más hermosos que he podido encontrar en el planeta entero. Quiero esos zapatos, los quiero para mí. Y yo estoy segura que en cuanto me compre esos zapatos ya no voy a querer otros zapatos. Pues eso es mentira, porque me compro los zapatos y después de ¿cuántas puestas te gustan? No sé, aquí como tenemos que cambiar de zapatos por el clima, yo no puedo traer los mismos zapatos que uso en verano, en el otoño, por ejemplo, ¿no? Allá en México sí, hasta cuando éramos niños nos compraban unos zapatos, un par de zapatos de esos de goma para que no se gastaran todo el año de la escuela, ¿no? Aquí no, aquí tengo que tener zapatos pues cuando hay nieve para la nieve y así específicamente. Entonces, al siguiente año ya quiero otros zapatos. Ya esos zapatos ya no me llenan, ya no me sacian. Y no tiene nada que ver espiritualmente hablando, ¿no? Y eso mismo pasa con la ropa y con las chamarras y con las bolsas y con los carros y a veces hasta con las casas. Y decimos, esta casa ya no me convence, quiero rentar otro lado más chico o más grande, pero siempre tenemos algo que queremos extra. Porque lo que el mundo nos ofrece es pasajero, esos zapatos fueron pasajeros, esas bolsas son pasajeras, nada es eterno. Mira, dice el último pasaje del libro de Juan, perdón, el último capítulo que vamos a ver el día de hoy. Vámonos a Juan 8:30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dice este versículo, cuando él hablaba, muchos creyeron. Bueno, pues qué padre, ¿verdad? Suena muy bonito, pero mira lo que nos dice Pablo en Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos 10 es el capítulo y el versículo es el 17. Perdón. Dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a leer este versículo en otra versión o en otras versiones. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. La versión internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La traducción en la lengua actual dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Y entonces el versículo 30 nos está diciendo que cuando ellos escucharon hablar a Jesús, ellos creyeron. Lo maravilloso de esto es que tenemos la oportunidad de compartir. Si nosotros compartimos, no sabemos qué persona va a encontrar fe. ¿Y fe en qué? Pues la fe en Cristo. Tenemos que compartir lo que nosotros estamos aprendiendo. Así como Jesús lo hizo, venir y publicar quién era y decir nosotros quién es Jesús y que la sed almática se puede saciar solamente con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene como resultado de escuchar el mensaje. ¿Y cuál mensaje? Dice la NBI, el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, la palabra del mismo Dios, ese Dios que es eterno, el Dios que te ama a ti, que me ama a mí y que no escatimó ni a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener una hermosa vida aquí y en la eternidad. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestro audio. Vamos a orar para que Dios nos ayude. ¿Te parece? ¿Les parece? Perdón, a veces hablo en plural, a veces en singular.
Dios, te damos las gracias por este tiempo que tuvimos de estudio, que pudimos escuchar de tu palabra, tener comprensión y, Señor, lo que nosotros queremos es hacer tu voluntad, porque deseamos y anhelamos tu presencia, y Jesús nos explica que tú estabas con Él, porque Él hacía tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tomar ese ejemplo, Señor, y a tomar la decisión de poder buscarte y hacer las cosas dignas, Padre, de un hijo tuyo que ahora somos. Bendice a la gente que escuche estos audios, Señor, que podamos compartir de tu amor, de lo que tú has hecho, que otras personas escuchen, Señor, lo que nos ha dado paz, lo que nos ha dado vida, lo que nos ha dado esperanza, que es la palabra de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por esa dádiva, por darnos a tu Hijo para poder tener comunión contigo, Padre. Gracias, y pedimos perdón por nuestros pecados. Y en su nombre, en el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, oramos y damos las gracias este día. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan bonito día. Bye bye.